¿Te has dado cuenta alguna vez de que existen luchas invisibles, pero profundamente presentes en la vida diaria? No se libran en las calles, ni en enfrentamientos con otros, sino en ese lugar silencioso que vive dentro de ti. El diálogo interior que no se apaga, la voz que insiste en que no eres suficiente, que trae de vuelta los errores del pasado como si fueran veredictos finales y que incluso cuestiona aquello en lo que más confías. Hace algunos años conocí a una persona que jamás he olvidado, una mujer de fe sincera, comprometida con su comunidad y siempre dispuesta a servir. Sin embargo, cuando se sentó frente a mí, confesó algo que me marcó profundamente. Doctor, rezo todos los días, pero mi mente nunca logra descansar. Es como si dentro de mí hubiera una guerra constante. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que muchas veces pasamos por alto. Creemos que nuestros mayores desafíos están afuera, en las circunstancias difíciles, en las personas complicadas, en los obstáculos que la vida nos pone, pero la verdad es que la batalla más importante, la más determinante, se libra en un territorio mucho más cercano, en ese espacio invisible donde nacen los pensamientos. Ahí es donde se gesta todo, las emociones que experimentas, las decisiones que tomas, incluso la manera en que percibes a Dios. Todo comienza en la mente. Y si hay algo que he aprendido después de tantos años acompañando a personas en su camino espiritual, es esto. Muy pocos creyentes cuidan su mente con la misma devoción con la que cuidan su corazón. Muchos oran, sí. Muchos leen las Escrituras, asisten a servicios, levantan las manos en adoración. Pero cuando terminan, cuando vuelven a la soledad de su día a día, la mente sigue repitiendo los mismos patrones, los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas narrativas destructivas. Y entonces te pregunto algo, ¿de qué sirve orar con fervor si tu mente sigue alimentándose de pensamientos que te alejan del propósito divino? Tu mente no es un espacio neutral, está siendo moldeada en cada instante. Y si tú no decides qué entra en ella, el mundo lo hará por ti. Las voces externas, las presiones sociales, las heridas del pasado, todo eso va dejando huellas. No es casualidad que estés escuchando esto en este momento. Hay algo en ti que está buscando respuestas. Tal vez llevas tiempo sintiendo que hay algo en tu interior que no está alineado, algo que no termina de encajar entre lo que crees y lo que realmente piensas. Y hoy quiero llevarte por un camino de reflexión profunda, porque hay una verdad que ha sido olvidada por muchos. La mente del creyente no es solamente un instrumento de análisis o de razonamiento, es un altar, un lugar sagrado donde se define la victoria o la derrota espiritual, un espacio donde Dios quiere habitar, pero que a menudo está ocupado por tanto ruido que su voz no logra atravesar. Vamos a explorar juntos cómo tus pensamientos están moldeando tu relación con lo divino. Cómo entregarle tu mente al Espíritu puede abrir puertas que has estado tocando durante años sin obtener respuesta. Vamos a hablar de algo que suena casi imposible, pero que es completamente real. Tener la mente de Cristo no como una idea abstracta o poética, sino como una experiencia concreta, viva, transformadora. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en ti, escribe en los comentarios esta frase: entrego mi mente a Cristo. No lo escribas por rutina. Hazlo como una declaración espiritual, como un compromiso contigo mismo y con Dios. Porque lo que declaras con intención empieza a moverse en lo invisible. Tal vez la bendición que has estado esperando no ha llegado todavía, no porque Dios la haya negado, sino porque tu mente aún no se ha alineado con la frecuencia del cielo. Porque hay bloqueos mentales, fortalezas invisibles, patrones de pensamiento que te mantienen atado. Y hoy, si te quedas hasta el final, no solo vas a recibir información, vas a vivir una experiencia de transformación interna. Este no será un mensaje más que escuchas y olvidas. Será un punto de quiebre, una confrontación amorosa con aquello que llevas dentro y que Dios quiere redimir. Así que respira profundo, prepárate, porque lo que viene no es teoría, es una invitación a que tu mente se convierta en terreno fértil para la paz de Dios. Desde que el ser humano existe, la mente ha sido el campo de batalla más codiciado,
no es solo materia biológica, no es únicamente un órgano que procesa estímulos. La mente es el lugar donde nace la fe, pero también donde germina la duda, donde se toman decisiones que cambian destinos, donde se construyen sueños o se alimentan pesadillas. Por eso, desde el principio, las fuerzas oscuras han sabido exactamente dónde atacar. Fíjate en el relato del Edén. La serpiente no atacó el cuerpo de Eva, no destruyó su entorno ni alteró las circunstancias externas. Lo que hizo fue mucho más sutil y peligroso. Sembró una idea, plantó una distorsión en su percepción con que Dios os ha dicho. Esa pequeña frase fue suficiente para generar una grieta, para hacer que Eva cuestionara lo que ya sabía, y esa semilla mental cambió la historia de la humanidad. Miles de años después, la estrategia sigue siendo la misma. Influir en la mente, contaminar el pensamiento antes de que se convierta en acción, porque quien controla tu mente controla tu vida. Recuerdo haber conversado con un hombre que llevaba años luchando contra pensamientos de culpa. Había cometido errores en el pasado, sí, pero ya los había confesado, y había pedido perdón, y aún así su mente no lo dejaba en paz. Cada mañana despertaba con esa voz interna que le decía: ¿no mereces el perdón? Lo interesante es que esa voz sonaba tan parecida a la suya que él creía que era su propia conciencia, pero no lo era, era el enemigo disfrazado de pensamiento propio. Por eso te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que tu mente traiciona? Que aunque quieres creer, algo dentro de ti sigue dudando. Que aunque buscas paz, tu mente sigue inquieta, confundida, temerosa. No es que te falte fe, es que no has aprendido a disciplinar el lugar donde la fe nace. La mente, el apóstol Pablo lo entendió con una claridad asombrosa. En su segunda carta a los Corintios escribió algo que cambia todo si lo comprendes de verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es una instrucción directa, práctica, combativa. Llevar cautivo un pensamiento significa que no puedes dejar que tus pensamientos caminen libremente sin supervisión. Hay que capturarlos, examinarlos, someterlos, preguntarles: ¿vienes de Dios o vienes del miedo? Porque lo que no filtras se infiltra y lo que no entregas se contamina. Imagina tu mente como un jardín. Si no plantas flores con intención, las malezas crecerán solas. No necesitan permiso, simplemente aparecen. Así funcionan los pensamientos destructivos. Si no siembras verdad, brotará la mentira. Si no cultivas paz, crecerá la ansiedad. El enemigo no necesita destruirte desde fuera. Le basta con ocupar tu mente desde dentro. Por eso, cuando piensas cosas como no puedo, no merezco, ya no hay esperanza, estás abriendo pequeñas fisuras. Y con el tiempo esas fisuras se vuelven murallas que te separan de la paz. Pero aquí viene la esperanza. El mismo Dios que diseñó tu mente también puede renovarla. En la carta a los Romanos, Pablo dice algo revolucionario: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovación en su sentido original significa reconstrucción completa, no un ajuste superficial, no un retoque cosmético, sino una nueva estructura mental. Y aquí hay algo hermoso que la ciencia moderna apenas está confirmando, lo que la Biblia enseñaba hace 2000 años. Hoy los neurocientíficos hablan de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, para cambiar su estructura cuando cambias tu manera de pensar. Eso es exactamente lo que Dios promete cuando decides entregarle tu mente. Un proceso de renovación real, tangible, biológico y espiritual. Al mismo tiempo, vivimos en una época donde pensar es inevitable, pero meditar se ha convertido en un lujo casi perdido. Cada día la mente es arrastrada por una corriente interminable de estímulos, noticias que te alarman, notificaciones que te distraen, conversaciones que te agotan, preocupaciones que no te sueltan o comparaciones que te hieren. La mente moderna descansa, solo reacciona, y en medio de tanto ruido el alma empieza a quedarse sin espacio para escuchar a Dios. Pensamos mucho, sí, pero meditamos poco, y ese desequilibrio nos está costando la paz. La mayoría de las personas creen que tener fe consiste únicamente en orar o leer la Biblia, pero no se dan cuenta de que la mente también necesita silencio, necesita reflexión, necesita reposo. La oración es hablar con Dios, pero la meditación es aprender a escucharlo.
Son dos movimientos complementarios del mismo acto espiritual. Uno eleva palabras, el otro permite que esas palabras echen raíces profundas. La meditación bíblica no es una técnica de moda ni una práctica exótica. Es una disciplina antigua, profundamente espiritual, vital para quien desea renovar su mente. La diferencia entre leer y editar es la misma que existe entre mirar el mar desde la orilla y sumergirte en él. Leer te informa, meditarte te transforma. Cuando Dios le habló a Josué antes de conquistar la tierra prometida, no le dio estrategias militares, no le habló de tácticas de guerra ni de la fuerza de su ejército. Le dio una sola instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le habló de espadas, le habló de pensamientos, porque la verdadera conquista siempre empieza en la mente. Cuando meditas en la palabra no solo la repites, la dejas entrar, la masticas como quien saborea un alimento lentamente, la haces parte de ti. Es el proceso por el cual un versículo deja de ser una frase bonita y se convierte en una convicción interna. Cuando un creyente toma una sola promesa y la guarda en silencio, repitiéndola hasta que resuene dentro, está dejando que el Espíritu Santo trabaje a nivel profundo, reordenando patrones mentales que antes lo limitaban. El enemigo no teme a quien lee mucho, sino a quien medita con profundidad, porque la lectura puede quedarse en la superficie de la mente, pero la meditación pasa al corazón y del corazón brota el poder. Recuerdo a una mujer que asistía a consulta conmigo. Había leído la Biblia completa varias veces. Conocía versículos de memoria, pero me dijo algo que me impactó. Mario, sé mucho, pero siento poco. Las palabras están en mi cabeza, no en mi vida. Le sugerí algo sencillo. Toma un solo versículo cada semana. No leas más, solo medita en ese. Repítelo al despertar durante el día antes de dormir. Déjalo resonar. Meses después regresó y me dijo: ahora entiendo la diferencia entre saber y conocer. Antes acumulaba información, ahora experimento transformación. Esa es la clave. Meditar no es vaciar la mente, es llenarla con lo eterno. Es enfocar los pensamientos en Dios hasta que su voz se vuelva más clara que cualquier otra. Es permitir que la palabra, como una semilla, encuentre tierra fértil dentro de ti. En ese proceso la mente se limpia, el corazón se calma y el alma encuentra dirección. Hay una frase en la Escritura que, si realmente la entendiéramos, nos cambiaría por completo. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la tendremos algún día, no dice que es un ideal imposible de alcanzar, dice que ya la tenemos. Es una afirmación que suena casi imposible. ¿Cómo podría una mente humana limitada, contradictoria, pensar como la del Hijo de Dios? Y sin embargo, ahí está la promesa, una invitación a elevar el pensamiento al nivel del cielo. Tener la mente de Cristo no significa que de repente dejes de ser humano, no significa que tus pensamientos sean perfectos, significa aprender a pensar desde otra frecuencia, desde una conciencia guiada por el amor, la verdad y la obediencia. Es pasar de reaccionar a responder, de preocuparse a confiar, de analizarlo todo con miedo a interpretarlo todo con fe. Jesús no caminó por la vida ajeno al dolor o al conflicto. Conoció la traición de cerca, experimentó la incomprensión, sintió la soledad, pero nunca perdió la claridad mental que nace de estar en comunión constante con el Padre. Mientras otros veían caos, él veía propósito. Mientras los discípulos temían la tormenta, él dormía tranquilo. Mientras el mundo gritaba venganza, él perdonaba. Esa es la mente de Cristo, una mente en calma aún en medio del fuego. Cuando miramos la vida de Jesús, no solo encontramos un ejemplo moral, sino un modelo mental. Su forma de pensar era una extensión directa de su intimidad con Dios. Antes de cada decisión importante se apartaba a orar. Antes de hablar, escuchaba. Antes de actuar, discerní. No se dejaba arrastrar por las emociones del momento ni por la presión de los demás. Él filtraba cada pensamiento a través del amor del Padre, y ahí radica el desafío para nosotros. No se trata de llenar la mente de versículos bonitos, sino de permitir que la palabra cambie el sistema de pensamiento desde el cual interpretamos el mundo. Tener la mente de Cristo es preguntarte en cada situación: ¿cómo miraría Él esto?
¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué sentiría Jesús en mi lugar? No como una imitación forzada, sino como un reflejo natural de su presencia en ti. Cuando adoptas esa mentalidad, comienzas a notar un cambio sutil pero profundo. Dejas de medir tu valor por los resultados porque entiendes que el amor de Dios no depende de tus logros. Dejas de ver los errores como condenas definitivas y los ves como oportunidades de crecimiento. Dejas de vivir reaccionando al miedo y empiezas a moverte por convicción. La mente de Cristo no se aferra al control, confía, no se alimenta de orgullo, sirve, no busca tener razón, busca sanar. Es una mente libre de la necesidad de aprobación porque ya está anclada en la aceptación divina. Cuando Cristo pensaba lo hacía desde la seguridad de haberse amado. Y cuando tú aprendes a pensar desde ese mismo lugar, el ruido interior comienza a apagarse. Hay pensamientos que nos acompañan durante años, frases repetidas, una y otra vez. No soy suficiente, nunca cambiaré, Dios se olvidó de mí. Esas frases se convierten en verdades mentales que moldean nuestra conducta. Pero tener la mente de Cristo implica identificar esas mentiras y reemplazarlas conscientemente por la verdad. Donde el enemigo dice, no puedes, Cristo dice, todo lo puedes en mí. Donde el miedo susurra, vas a caer. Cristo responde, yo te sostengo. La batalla no está en lo que oyes, sino en lo que eliges creer. Y aquí ocurre algo asombroso que la ciencia apenas empieza a comprender. Cada pensamiento repetido fortalece una red neuronal específica. Lo que piensas a menudo se convierte en tu forma automática de ver el mundo. Pero cuando eliges pensar desde la mente de Cristo, cuando decides conscientemente reemplazar tus viejas reacciones por verdades espirituales, estás literalmente reconfigurando tu cerebro. Tu biología misma cambia. La neurociencia lo llama plasticidad cerebral. La Biblia lo llama renovación del entendimiento. Es el mismo fenómeno visto desde dos perspectivas, una científica, otra espiritual, pero ambas confirman la misma verdad. Tu mente puede cambiar, tus patrones pueden romperse, tu forma de pensar puede ser completamente renovada. No estás condenado a repetir los mismos ciclos mentales toda tu vida. Hay esperanza real de transformación y esa esperanza tiene un nombre, la mente de Cristo habitando en ti. Existen prisiones que no se ve o que se sienten profundamente. No están hechas de hierro ni de muros visibles, sino de pensamientos. Son las fortalezas mentales, estructuras invisibles que se levantan dentro de nosotros con ladrillos de miedo, culpa, vergüenza o incredulidad. Y aunque no se puedan tocar, determinan la manera en que vemos el mundo, cómo reaccionamos ante la vida y cómo nos relacionamos con Dios. Hay personas que oran con fervor, que buscan a Dios con sinceridad, pero dentro de su mente siguen encadenadas ideas que las mantienen en el mismo lugar. Piensan cosas como, no soy suficiente, Dios ya se cansó de mí, siempre fracaso en esto. Y sin darse cuenta, esas frases se convierten en cárceles mentales. Cada pensamiento negativo repetido con convicción es un ladrillo más en la muralla que separa la mente de la verdad. Pablo lo explicó con claridad meridiana en su segunda carta a los Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No dijo para ignorarlas ni para aprender a vivir con destruirlas. La fortaleza mental no se negocia, se derriba, y la única herramienta capaz de hacerlo es la verdad. Una fortaleza mental no se forma de la noche a la mañana. Es el resultado de pensamientos no confrontados durante años, heridas no sanadas que se enquistaron, palabras que se quedaron resonando en la mente hasta convertirse en verdades falsas. A veces lo que hoy te limita comenzó con una frase dicha hace muchos años. Eres un inútil, nunca vas a cambiar. Dios no te escucha. Al principio fue solo un golpe emocional, pero con el tiempo se transformó en una voz interior que dicta tus decisiones. La mente humana, por diseño, busca coherencia. Si escucha una mentira, lo suficiente la normaliza. Si la repite una y otra vez, la adopta como identidad y ahí nace la fortaleza. Un pensamiento que ya no se cuestiona, una mentira que se disfraza de verdad. Recuerdo haber acompañado a un joven profesional brillante.
Tenía todas las capacidades para avanzar en su carrera, pero cada vez que se le presentaba una oportunidad importante, se saboteaba. Al explorar juntos qué estaba pasando, descubrimos algo. Cuando tenía 12 años, un profesor le dijo delante de toda la clase: «Tú nunca llegarás a nada». Esa frase se quedó grabada y durante 20 años su mente la repitió como si fuera una verdad científica. Construyó toda una fortaleza alrededor de esa mentira hasta que un día decidió confrontarla con la verdad. Soy creación de Dios, diseñado con propósito. Tengo capacidades que Él mismo puso en mí. Esa mentira no define quién soy. Y poco a poco la fortaleza empezó a caer. Y si te sigo hablando es porque sé algo. Sé que muchos de ustedes llevan años cargando una culpa que nunca fue suya. Una voz que les dice que no hicieron suficiente por sus hijos, por su matrimonio, por su familia. Y hoy esa voz las mantiene despiertas en la madrugada. Pero en unos minutos voy a mostrarte cómo esa voz no es tuya y cómo puedes silenciarla para siempre con una sola verdad. Quédate conmigo porque lo que viene es para ti. Pero hay algo que debes saber. Toda fortaleza tiene una grieta. Y esa grieta es la palabra no solo informa, penetra. Es un martillo que rompe, una espada que separa lo falso de lo verdadero, una luz que disuelve la oscuridad. Allí, en ese espacio donde nadie te escucha, donde nadie te aplaude, donde nadie puede intervenir, se libran los actos más puros de fe. Porque adorar no siempre significa levantar las manos. A veces significa bajar la guardia frente a un pensamiento que no viene de Dios y rendirlo ante su verdad. Cada vez que eliges no alimentar el miedo, estás adorando. Cada vez que decides perdonar en vez de repetir mentalmente el agravio, estás adorando. Cada vez que eliges pensar bien, cuando todo a tu alrededor te empuja a la sospecha, estás ofreciendo un sacrificio invisible que sube como incienso al cielo. La disciplina mental no es un ejercicio psicológico, es una forma de rendir tu mente como ofrenda viva a Dios. Pablo lo dijo con una claridad que corta como espada. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional del que habla no es otra cosa que una mente ordenada bajo la voluntad del Espíritu. No se trata solo de actuar bien, sino de pensar bien, porque todo comportamiento nace de un pensamiento. Si la raíz no cambia, el fruto siempre será el mismo. El mayor error de muchos creyentes es creer que pueden vivir una vida espiritual fuerte con una mente indisciplinada, pero la mente sin dirección es como un río sin cauce. Tarde o temprano inunda todo. Si no decides hacia dónde fluye tu pensamiento, el entorno lo hará por ti. Las voces externas, las presiones sociales, las heridas del pasado, todo eso va dejando huellas. Por eso la adoración se convierte en algo más que un canto. Es una lección continua de enfoque, una decisión consciente de pensar lo que agrada al corazón de Dios. En la carta a los Filipenses, Pablo escribe algo precioso. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No es una recomendación poética, es una instrucción espiritual clara, porque Dios sabe que lo que eliges pensar se convierte en lo que termina siendo. La mente es el taller donde se forja el carácter, donde se moldea la fe y se prepara el corazón para la adoración verdadera. Muchos piensan que no pueden controlar sus pensamientos, y en parte es cierto, no puedes evitar que un pensamiento llegue, pero sí puedes decidir qué hacer con él cuando llega. Puedes alimentarlo o puedes dejarlo pasar. Puedes meditar en él o puedes reemplazarlo con la palabra. Esa es la diferencia entre una mente esclava y una mente libre. No se trata de tener pensamientos perfectos, sino de tener discernimiento para saber qué pensamiento merece quedarse cuando eliges la verdad, aunque te cueste. Cuando decides detenerte, examinar lo que piensas, estás entrenando tu mente para la obediencia. Esa es la disciplina espiritual que menos se ve, pero que más frutos da, porque nadie te ve luchar contra un pensamiento, orgullo, de enojo, duda, pero Dios sí lo ve. Él observa cómo eliges la humildad en silencio, cómo rechazas la envidia en secreto, cómo reemplazas la crítica por compasión, y ese tipo de obediencia invisible conmueve al cielo. Jesús enseñó que lo que contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pero antes de salir del corazón, todo pensamiento pasa por la mente. Por eso, controlar tus pensamientos es proteger tu pureza, es poner guardias espirituales en las puertas
de tu conciencia. Es decir, solo lo que viene del Espíritu tiene permiso de quedarse aquí. Hay quienes viven cansados mentalmente porque dejan entrar todo pensamiento que golpea la puerta. Y claro, la mente se vuelve un lugar caótico, un cuarto sin orden donde el ruido ahoga la voz de Dios. La disciplina mental no significa reprimirte, significa seleccionar. No es encierro, es libertad con dirección. Vivimos en una era donde el cansancio no siempre se nota en el cuerpo, sino en los pensamientos. La gente duerme, pero no descansa, se acuesta, pero sigue despierta por dentro. Es ese tipo de agotamiento invisible que no se alivia con café ni con vacaciones, porque no nace del esfuerzo físico, sino de la falta de silencio interior. Son muchas las personas que llevan años funcionando en automático, con la mente encendida como una lámpara que nunca se apaga. Y lo más triste es que ya ni siquiera recuerdan cómo se siente estar en paz. Pensamos que el estrés viene de lo que hacemos, pero en realidad viene de lo que pensamos mientras lo hacemos. La mente sin reposo se convierte en un ruido constante, una corriente de pensamientos que empuja sin parar. Y cuando la mente no se detiene, el alma no encuentra el lugar donde sentarse. Por eso hay quienes sienten el cuerpo pesado y el corazón vacío. Su alma está cansada porque su mente no ha aprendido a descansar en Dios. Jesús dijo algo hermoso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ese descanso del que habla no es un sueño profundo, sino una quietud del alma. No es desconectarse del mundo, es reconectarse con el cielo. El descanso del que habla Cristo no se consigue huyendo el ruido exterior, sino apagando el ruido interior. Dios diseñó al ser humano con un ritmo, una cadencia natural: trabajar y luego reposar, moverse y luego detenerse, hablar y luego escuchar. Pero la sociedad moderna ha roto ese diseño. Vivimos acelerados con la mente dividida en 1000 tareas, intentando anticipar el futuro, controlar los resultados, evitar los errores. Queremos hacerlo todo, saberlo todo, resolverlo todo, pero ese deseo de control constante nos roba la paz. Porque quien necesita controlar cada detalle demuestra que ha dejado de confiar. El descanso no es pasividad, es la capacidad de decir: ya hice mi parte, ahora confío en que Dios hará la suya. Esa es la verdadera señal de madurez espiritual, poder detener la mente sin sentir culpa, porque a veces el alma no se restaura trabajando más, sino dejando de pensar tanto. El Salmo 46 nos recuerda una frase que encierra un secreto profundo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice hablen más ni corran más, dice quietos. En ese silencio se revela su soberanía. La mente humana, cuando se aquieta, se vuelve el espacio donde la voz de Dios puede escucharse con claridad. Pero si vives con el pensamiento acelerado, no hay espacio para que Él te hable. No porque no quiera, sino porque tu mente está demasiado llena de ti mismo. Jesús mismo se detenía en medio de la multitud, en medio de los enfermos, de los discípulos, de las demandas de su ministerio. Se apartaba a lugares solitarios para orar. Lo hacía no por evasión, sino por comunión. Sabía que una mente saturada no puede discernir la voluntad del Padre. Y si Él, siendo Dios encarnado, necesitaba pausas, cuanto más tú y yo, la mente inquieta, tiende a crear problemas que no existen. Se adelanta a tragedias, revive heridas antiguas, discute con fantasmas del pasado, y lo más cruel es que ese ruido mental se siente real. Pero el Espíritu Santo no habita en el caos, habita en la calma. Su voz no grita, susurra, y solo el corazón que aprende a callar puede reconocer su timbre. Hay una diferencia entre pensar y rumiar. Pensar te permite planificar. Rumiar te encierra en bucles de ansiedad. Cuando la mente repite los mismos temores una y otra vez, el alma comienza a creer que no hay salida, pero lo que realmente falta no es solución, sino silencio. Por eso Dios no te invita solo a orar más, sino a descansar más en menos, sino a pensar mejor, a elegir momentos de pausa donde no busques respuestas, sino presencia. El descanso mental es una forma de adoración, es decirle a Dios: confío tanto en ti que puedo detenerme sin miedo. Y hay algo que necesitamos comprender profundamente. El alma no se recupera en el ruido, se recupera en el silencio. La quietud no es pereza, es reverencia.
Es reconocer que no todo depende de ti, que no puedes sostener la vida a base de pensamientos y cálculos, que la mente para mantenerse sana necesita aprender a soltar. Piensa en el mar. Cuando el agua está agitada no refleja nada, pero cuando se aquieta, el cielo se ve con nitidez sobre su superficie. Tu mente es igual. Mientras esté inquieta, no verás el rostro de Dios reflejado en ella. Pero cuando logres detener los pensamientos por un instante, sentirás la paz que siempre estuvo ahí esperándote. Cómo se aprende a descansar mentalmente no es un acto instantáneo, sino una práctica diaria. Empieza con algo tan sencillo como respirar con intención. Cada mañana antes de mirar el teléfono o pensar en las tareas del día, detente unos segundos y di: Señor, hoy te entrego mi mente. Esa oración, aunque breve, puede cambiar el tono de tu jornada. Durante el día, aprende a reconocer cuándo tu mente se acelera. Cuando notes que tu pensamiento se dispersa o que tu preocupación se repite sin control, haz una pausa. No intentes resolverlo todo en ese momento. Solo respira y recuerda: no necesito entender, necesito confiar, porque el alma que confía descansa y la mente que descansa se abre al espíritu. Una de las trampas más sutiles y efectivas del enemigo es que rara vez se presenta como un enemigo. No llega con truenos ni oscuridad, no se anuncia con señales obvias, se disfraza de sentido común, de lógica, incluso de una voz interna familiar, habla en primera persona para que creas que eres tú mismo quien está pensando, y ese es su truco más peligroso. El enemigo no necesita destruir tu fe de golpe, solo necesita infiltrarse en tu diálogo interno y alterar el tono de tus pensamientos. No te dice: Dios no existe, te susurra: Dios no escucha tus oraciones, no te grita: no vales nada, te dice: no estás hecho para esto. Lo hace en voz baja, con una cadencia tan parecida a la tuya, que si no estás atento, la confundes con tu propia conciencia, y así poco a poco va moldeando tu mente, robándote la paz sin que lo notes. Lo hace con pensamientos que suenan razonables, pero que te alejan del corazón de Dios. Esa es la marca del enemigo. No necesita que te conviertas en un incrédulo, solo quiere que vivas como si lo fueras en el Edén. La serpiente no atacó el cuerpo de Eva, ni su deseo de obedecer atacó su percepción con que Dios os ha dicho. Sembró una duda pequeña, aparentemente inofensiva, pero suficiente para fracturar su confianza. Satanás no le impuso una mentira directamente, le ofreció una interpretación alternativa y desde entonces sigue utilizando la misma estrategia: distorsionar, sugerir, susurrar. El enemigo no tiene acceso directo a tus pensamientos, pero puede influir en el ambiente de tu mente. Puede usar recuerdos dolorosos, emociones intensas, heridas antiguas, palabras que te marcaron y envolverlas en un tono de razonamiento que parece propio. Por eso, muchas veces la guerra espiritual no se libra contra voces demoníacas externas, sino contra pensamientos internos contaminados. ¿Has sentido esa voz? La que te dice: nunca vas a cambiar, la que te recuerda tus errores cuando estás a punto de avanzar, la que cuestiona tus oraciones justo cuando empiezas a creer. Esa voz no viene de Dios, porque la voz de Dios corrige sí, pero nunca condena, guía pero no humilla, confronta, pero siempre con ternura. El Espíritu Santo no te grita que eres un fracaso, te recuerda que fuiste creado para algo más. El problema es que vivimos en una sociedad que ha confundido discernimiento con autocrítica. Llamamos realismo a lo que en realidad es incredulidad. Decimos: soy objetivo, cuando en verdad estamos repitiendo mentiras antiguas con un tono sofisticado. Y esa es la señal más clara de que el enemigo ha logrado su cometido: convencerte de que su voz es la tuya. Por eso, el primer paso para recuperar la claridad mental es aprender a reconocer el origen de tus pensamientos. No todos vienen del mismo lugar, algunos son tuyos, nacen de tus emociones y experiencias, otros vienen del Espíritu Santo que inspira paz, orden, propósito, y otros, los más dañinos, vienen de un susurro que busca separarte de Dios. ¿Cómo se distingue una voz de otra? Es sencillo, pero requiere práctica. Pregúntate: ¿este pensamiento me acerca o me aleja del corazón de Dios? La voz del Espíritu siempre te invita a volver, a descansar, a confiar.
La voz del enemigo siempre te empuja a huir, a esconderte o a rendirte. Una te da esperanza, la otra culpa. Una te recuerda quién eres en Cristo, la otra quién fuiste sin Él. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo usó incluso la Biblia para atacarlo. No inventó mentiras burdas. Citó versículos fuera de contexto y Jesús respondió, no desde la emoción, sino desde la verdad completa, respondió con escritura en su sentido correcto. Esa es la clave. No se trata de saber versículos de memoria, sino de comprender su esencia, porque un texto fuera de la verdad se convierte en un arma torcida. Por eso es tan importante conocer la palabra, no solo leerla, porque la verdad no solo te informa, te protege, es tu filtro, te permite identificar cuando algo suena bien, pero no es de Dios. Cuando un pensamiento parece sabio, pero no tiene fruto de paz, cuando algo te impulsa, pero no te edifica, esa sensibilidad solo nace de la comunión constante con el Espíritu. El enemigo suele hablar en extremos, te exalta o te destruye, te dice que eres mejor que los demás o que no vales nada. Ambas voces vienen del mismo lugar del orgullo. Porque el orgullo no es solo creer que eres más, también es creer que eres menos. En ambos casos, el enfoque es el yo, y donde el yo se vuelve el centro, Dios deja de serlo. Por eso, cuando escuchas un pensamiento que te aísla, que te separa, que te encierra en ti mismo, pecha, esa no es la voz del cielo. Dios no te lleva hacia la culpa, sino hacia la conversión. No te arrastra a mirar tus heridas con desesperanza, sino con propósito. No te recuerda tu pasado para castigarte, sino para mostrarte cuánto te ha rescatado. Aprender a discernir las voces internas es una de las habilidades espirituales más importantes del creyente. No porque debamos vivir con paranoia, sino porque vivimos en un mundo donde todo suena parecido. La verdad y la mentira no se distinguen por el volumen, sino por el fruto. La voz de Dios produce incluso cuando corrige. La voz del enemigo proangustia incluso cuando halaga. Así que la próxima vez que te hables a ti mismo con dureza, haz una pausa. Este pensamiento refleja el carácter de Cristo. Si no hay amor, no es de Él. Si no hay esperanza, no es de Él. Si no hay redención, no es de Él. Y si no es de Él, no merece tu atención. El enemigo sabe que no puede tener a un hijo de Dios que escucha la voz del Padre, por eso intenta imitarla. Pero cuando pasas tiempo en oración, cuando meditas en la palabra, tu oído espiritual se afina. Empiezas a notar las diferencias. Es como una madre que reconoce la voz de su hijo entre una multitud. El creyente maduro reconoce la voz de su Dios entre el ruido del mundo. Y ese reconocimiento lo cambia todo, porque una vez que aprendes a distinguir la voz del enemigo, deja de tener poder sobre ti. Todo lo que habita en tu mente hoy en algún momento fue una semilla. Quizás fue una frase que alguien dijo sin pensar, una experiencia que te marcó, una idea que dejaste pasar sin filtrarla, pero que poco a poco echó raíces. Y así, sin darte cuenta, lo que un día fue solo un pensamiento, terminó moldeando la forma en que miras el mundo. La mente humana es un terreno fértil, no distingue entre lo que es bueno o malo, entre lo que te fortalece o te destruye, simplemente hace crecer lo que siembras y riegas con tu atención. Cada pensamiento repetido se convierte en una raíz, y cada raíz con el tiempo en un fruto. Algunos frutos son dulces, otros amargos, pero todos provienen de la misma fuente, tus pensamientos. La Biblia lo resume en una frase que encierra una ley universal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La mayoría de las personas interpreta este versículo en un sentido moral o externo, refiriéndose a acciones, pero antes de cada acción hubo un pensamiento, antes de cada palabra una idea, antes de cada hábito. Todo lo visible nace de lo invisible. Si hoy te sientes atrapado en la ansiedad, la frustración o la tristeza, detente y pregúntate qué pensamientos he estado sembrando durante los últimos meses, porque lo que vives hoy es la cosecha de lo que pensaste ayer. La mente, como la tierra, no discrimina. Si siembras preocupación, germinará angustia. Si siembras fe, florecerá esperanza. Hay una escena en la parábola del sembrador que siempre me ha parecido profundamente humana. Jesús describe cómo una misma semilla puede producir resultados completamente distintos según el tipo de suelo en el que cae. En el camino los pájaros se la comen. En la tierra pedregosa brota rápido pero muere sin raíz. Entre espinos se ahoga.
Solo en la tierra buena da fruto abundante. Esa parábola no es solo corazones, también es sobre mentes. La semilla es la palabra, pero el terreno es la estructura mental del creyente. Algunos leen la verdad, pero su mente está tan endurecida por el cinismo o la costumbre que la palabra rebota sin penetrar. Otros la reciben con entusiasmo pero sin constancia. Se emocionan por un momento, pero cuando llegan las dificultades sus pensamientos vuelven a los viejos patrones, y otros dejan que la palabra se mezcle con pensamientos de miedo, queja o incredulidad. Y al final, esos espinos mentales sofocan la fe. Solo quienes aprenden a cuidar su terreno interior, es decir, su mente, logran ver fruto duradero. Cuidar tu mente es como cuidar un jardín. No basta con plantar lo correcto. Hay que protegerlo, regarlo y limpiar la maleza. Hay pensamientos que no puedes evitar que lleguen, pero sí puedes decidir cuánto tiempo se quedan. A veces la maleza son pensamientos que parecen inocentes. La duda, el resentimiento, son pequeños casi imperceptibles, pero si los riegas con tu atención, pronto cubrirán todo el jardín. Por eso el cambio verdadero no empieza cuando pides a Dios que cambie tus circunstancias, sino cuando le pides que cambie tus pensamientos. Si tu mente sigue operando con las mismas ideas, incluso cuando Dios te entregue nuevas oportunidades, volverás al mismo punto. Las nuevas temporadas requieren nuevas formas de pensar. El reino de Dios tiene una lógica diferente. No cosechas lo que deseas, cosechas lo que siembras. No se trata de pedir más bendición, sino de cultivar pensamientos que la sostengan, porque hay bendiciones que se pierden simplemente por no tener la mentalidad capaz de recibirlas. Cada pensamiento alineado con la palabra es una semilla eterna. Cuando decides creer aunque no veas, estás sembrando fe. Cuando eliges agradecer aunque falte, estás sembrando esperanza. Cuando perdonas aunque duela, estás sembrando libertad. Y esas semillas no mueren. Quizá no note resultados de inmediato, pero el cielo siempre valora la siembra constante. Hay un detalle que muchos pasan por alto. El enemigo también planta semillas. Jesús lo explicó en otra parábola. Mientras el dueño descansaba, el adversario entró y esparció cizaña entre el trigo. No actuó con fuerza, sino con astucia. Aprovechó la noche, cuando nadie estaba atento. De la misma manera puede operar en tu mente si no vigilas, si permites que el pensamiento quede sin resguardo, empieza a introducir ideas que parecen ciertas, pero no lo son. Por eso no es suficiente pedir solo protección espiritual. También es necesario cuidar lo que piensas. Todo comienza ahí. La fe y el miedo nacen del mismo lugar, de aquello que eliges alimentar en tu interior. Cuando repites una falsedad, le otorgas fuerza. Cuando te concentras en la verdad, la haces crecer. Y hay algo todavía más profundo. Dios te ha dado la capacidad de crear realidades no por magia, sino por enfoque. Lo que piensas guía tus decisiones moldean tus hábitos y tus hábitos terminan definiendo tu destino. Cambia el pensamiento y cambiará el camino. Quizás hoy te descubres atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. Los mismos de siempre, los que te dicen que no puedes, que ya es tarde, que nunca va a cambiar. Pero la buena noticia es que no estás condenado a repetir lo que sembraste. Dios en su gracia te permite comenzar de nuevo cada día. Cada amanecer es una oportunidad para plantar algo distinto. Empieza pequeño, una frase, una promesa, una oración. Escribe un versículo que te recuerde quién eres y repítelo cada mañana. No lo hagas por costumbre, hazlo por fe, porque la mente no se transforma con impulsos, sino con constancia. Y poco a poco lo que hoy te parece forzado, mañana será natural. Imagina esto, tu mente como un campo al amanecer. Algunas zonas están secas, otras llenas de espinas, pero en el centro hay un espacio vacío esperando nuevas semillas. Ahí es donde Dios quiere que plante su palabra. No importa lo que creció antes, no importa si hubo sequía o cizaña, el terreno sigue siendo tuyo y el sembrador sigue siendo fiel. Un día mirarás atrás y te darás cuenta de que aquello que antes era un desierto de pensamientos destructivos se ha convertido en un jardín. Verás frutos de paz donde antes había ansiedad, brotes de esperanza donde solo había miedo. Y entenderás que no fue un milagro instantáneo, sino el resultado de una siembra constante, silenciosa, perseverante. Porque el pensamiento es la semilla del alma,
Y si eliges sembrar según la mente de Cristo, tarde o temprano cosecharás vida en abundancia. Así que cuida tu siembra, cuida lo que riegas con tu atención, cuida lo que permites que crezca dentro de ti, porque el terreno de tu mente es el único jardín que Dios te dio para cuidar todos los días. Hay un punto en el camino espiritual donde las fuerzas humanas ya no alcanzan, donde la disciplina, la buena intención y las técnicas mentales no bastan producir un cambio real. Puedes intentar pensar positivo, leer libros de crecimiento, repetir afirmaciones y aún así sentir que algo dentro de ti sigue igual, porque hay pensamientos que no se vencen con voluntad, sino con poder. Y ese poder no viene de ti, viene del Espíritu Santo. El Espíritu no es una energía abstracta ni una emoción pasajera. Es la presencia viva de Dios habitando en ti. Es la voz que susurra cuando el ruido mental te ahoga, la calma que desciende cuando tus pensamientos se agitan, la luz que entra en los rincones donde ni tú mismo te atreves a mirar. Él no viene a imponer, viene a transformar desde dentro. Donde tú ves desorden, Él ve potencial. Donde tú sientes cansancio, Él ve el terreno perfecto para una nueva creación. Hay personas que intentan vear con fuerza de voluntad y terminan agotadas. Luchan con los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas caídas. Quieren avanzar, pero algo las arrastra hacia atrás. No entienden que la transformación espiritual no es un proyecto de autoayuda, sino una obra divina. Dios no te pide que cambies solo, te pide que le dejes hacerlo contigo. Jesús lo sabía. Por eso antes de ascender les dijo a sus discípulos algo crucial. No los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Su función no es solo consolar cuando sufres, sino enseñarte a pensar distinto. Jesús lo llamó el Espíritu de verdad y añadió, Él os guiará a toda verdad. Esa guía no es únicamente doctrinal, es mental, emocional, cotidiana. Es el proceso por el cual el Espíritu reorganiza tu mente para alinearla con la del Padre. El Espíritu Santo es un maestro silencioso. No te grita, te inspira, no te obliga, te persuade, no llega con violencia, sino con ternura. Pero cuando lo dejas entrar, empieza a trabajar con una precisión quirúrgica. Toca pensamientos que llevaban años escondidos, levanta memorias que creías superadas, ilumina ideas que habías normalizado y comienza a reconstruir desde las raíces. Él no solo cambia lo que piensas, cambia la forma en que piensas, porque a veces la batalla no está en el contenido del pensamiento, sino en la estructura que lo sostiene. El Espíritu Santo no se limita a borrar lo viejo, crea un sistema nuevo, una mentalidad que aprende a filtrar lo falso antes de que se convierta en convicción. Piensa en cómo actúa un jardinero con una planta enferma. No corta solo las hojas, examina la raíz, el suelo, la luz. El Espíritu Santo hace lo mismo contigo. Cuando le das acceso, no se conforma con limpiar la superficie. Va hasta el fondo, donde se formaron tus patrones mentales, donde nacieron tus miedos y tus hábitos de pensamiento. Él no viene a maquillarte, viene a sanarte y lo hace con paciencia. El Espíritu Santo no trabaja con prisas, trabaja con profundidad. Hay procesos que te parecerán lentos, pero cada día está podando, removiendo, fertilizando tu mente. No te desesperes si aún piensas cosas que quisieras haber superado. La renovación es progresiva, como el amanecer. Primero hay penumbra, luego claridad, hasta que el día se hace pleno. El Espíritu Santo también es fuego, no ese fuego que destruye, sino el que purifica cuando te expones a la presencia de Dios. Los pensamientos impuros, los temores y las mentiras comienzan a perder poder, no porque los reprimas, sino porque su calor los disuelve. El Espíritu no te obliga a olvidar, te enseña a mirar las cosas desde la perspectiva del cielo. Hay momentos en que Él interrumpe tu pensamiento sin aviso. Estás a punto de reaccionar con ira y sientes una voz interna que te dice, cálmate, vas a alimentar una idea destructiva y algo dentro de ti susurra. No sigas por ahí. Esas pequeñas intervenciones no son casualidad, son entrenamiento. El Espíritu Santo te está enseñando a discernir, a dirigir tu mente antes de que te domine. Y si lo escuchas con atención, descubrirás que Él tiene una pedagogía perfecta. No te acusa, te convence. No te señala el error para hundirte, sino para liberarte. Te muestra los pensamientos equivocados, pero siempre te ofrece una salida. Esa es la diferencia entre la voz del Espíritu y la voz de la culpa. La culpa paraliza,
el Espíritu impulsa. Cuando permites que Él gobierne tu mente, algo cambia incluso en tu cuerpo. La ansiedad disminuye, la respiración se vuelve más profunda, el pecho se aligera, porque la presencia del Espíritu no solo transforma lo espiritual, también sana lo físico. Lo que antes te alteraba ya no te controla, lo que antes te angustiaba ya no te define. Su paz empieza a ocupar el lugar que antes ocupaba el miedo. Y hay algo más. El Espíritu Santo no te transforma aislado del mundo, sino dentro de él. No te saca del caos. Te enseña a pensar distinto en medio del caos. Te da la serenidad que no depende de las circunstancias. La verdadera victoria mental no es tener una vida sin problemas, sino tener una mente que sigue confiando incluso cuando todo parece temblar. Pero para que Él actúe, necesita tu permiso, no porque no tenga poder, sino porque respeta tu libertad. El Espíritu es un invitado, no un invasor. Él toca la puerta, pero tú decides y la abres. Muchos oran pidiendo dirección, pero no silencio. Quieren respuestas, pero no comunión. Y el Espíritu Santo no habla a quien no le da espacio para hacerlo. Por eso empieza por invitarlo, no con palabras complicadas, sino con sinceridad. Di: Espíritu Santo, entra en mi mente, renuévame, muéstrame lo que debo soltar, enséñame a pensar como Cristo. Esa oración, aunque breve, es una llave, porque cuando el Espíritu encura un corazón dispuesto, comienza a orar de inmediato. A veces no sentirás nada, no habrá luces ni sensaciones, pero Él estará trabajando, te traerá a la memoria verdades olvidadas, te hará recordar versículos justo en el momento en que los necesitas, te dará calma en situaciones donde antes ha abrido el control. Es así como Él moldea poco a poco la mente de Cristo en ti. El Espíritu Santo, el buen puente entre tu mente humana y la sabiduría divina, es quien traduce la voluntad de Dios a pensamientos comprensibles. Por eso, cuanto más tiempo pases en comunión con Él, más natural se volverá a pensar con fe, con esperanza, con amor. Ya no tendrás que forzarte, fluirá. Cuando el Espíritu habita en ti, la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario. Los pensamientos ya no son enemigos, sino mensajeros de gracia. Y llega un momento en que tu mente empieza a reflejar lo que Él piensa. Calma en la tormenta, confianza en la incertidumbre, gozo en medio del dolor. Ese es el milagro más profundo de todos, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos sea el que ahora habita en ti, renovando tu forma de pensar un pensamiento a la vez. No hay poder humano que iguale eso. Así que si sientes que tus fuerzas se agotaron, no intentes más por tu cuenta. Cierra los ojos, respira y dile: Espíritu Santo, continúa tú, porque donde tus pensamientos terminan, comienza su obra. Y cuando Él toma el control de tu mente, no solo cambia lo que piensas, cambia lo que eres. Si estás aquí escuchando estas palabras, significa que elegiste quedarte, que a pesar del cansancio, las distracciones o las dudas, decidiste llegar hasta el final. Y eso, aunque parezca un detalle pequeño, dice mucho sobre ti. Porque en un mundo donde casi todos comienzan pero pocos terminan, perseverar se ha convertido en un acto espiritual. Muchos inician su camino con entusiasmo, llenos de promesas y propósito, pero a mitad del trayecto se cansan, pierden el enfoque o se dejan arrastrar por el ruido. No es que no quieran cambiar, es que no soportan el silencio necesario para que el cambio ocurra. Tú, en cambio, permaneciste, escuchaste cada parte, abriste tu corazón, dejaste que Dios hablara a tu mente. Eso te coloca en una categoría diferente, la de los que no se conforman con entender, sino que desean ser transformados. Y es que la transformación mental no es un evento, es un proceso, un viaje que exige paciencia, constancia y fe. No basta con entender la teoría o sentir el impacto emocional del mensaje. Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando decides aplicar lo aprendido, cuando eliges seguir firme aunque la emoción haya pasado, porque el cambio real no se consolida en los momentos de inspiración, sino en los días comunes donde decides seguir creyendo. Dios trabaja con los que permanecen, con los que no se rinden en el primer intento, con los que se levantan una y otra vez, aunque la mente les diga que no tiene sentido. Esos son los que cosechan fruto. Jesús mismo lo dijo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hablaba solo de la eternidad, sino también del proceso diario de salvación interior, ese rescate constante de los pensamientos,
de las emociones, de las batallas internas. Tal vez durante este viaje has sentido que algo se removía dentro de ti. Tal vez hubo momentos en los que tu mente se resistió, en los que tu vieja forma de pensar intentó imponerse, en los que dudaste si todo esto podía realmente cambiarte. Y sin embargo, aquí estás, eso ya es victoria. Porque la mente que se rinde a Dios no siempre está en paz, pero siempre está en proceso. Dios no mide tu crecimiento por la velocidad con la que cambias, sino por tu disposición a seguir dejándote transformar. Cada paso que diste, cada reflexión que hiciste, cada oración silenciosa que brotó mientras escuchabas, fue parte de un tejido invisible que el Espíritu Santo está construyendo dentro de ti. No lo ves aún, pero está ocurriendo. Por eso quiero que entiendas algo profundamente espiritual. El solo hecho de llegar hasta el final de este recorrido no es una casualidad, es una señal. El Espíritu te ha sostenido. Él te trajo hasta aquí porque tiene más que revelarte, porque no ha terminado su obra en ti. Y lo que viene si sigues en el camino será todavía más profundo. Quizás esperabas que este viaje me terminara con una gran revelación, una fórmula, una respuesta definitiva. Pero el secreto no está en lo que descubres, sino en lo que decides hacer con lo que ya sabes. Has aprendido que la mente es un altar, que tus pensamientos pueden ser redimidos, que la verdad derriba fortalezas, que el Espíritu Santo renueva desde dentro. Ahora llega el momento más importante, vivirlo. Y vivirlo no significa hacerlo perfecto, sino hacerlo consciente, es detenerte cada vez que un pensamiento ajeno a la verdad quiera ocupar tu mente. Es recordar en medio del ruido que la voz de Dios siempre habla en paz. Es ejercitar la disciplina de meditar, la valentía de soltar, la humildad de callar cuando el alma quiere gritar, esa perseverancia mental, ese compromiso invisible es lo que distingue a los que solo oyen la palabra de los que la dejan habitar en ellos. No te preocupes por sentirte débil. La fuerza no está en no caer, sino en no rendirse. La mente se fortalece igual que el músculo con resistencia. Cada vez que eliges no volver al pensamiento antiguo, estás creando una nueva conexión espiritual. Estás reforzando la mente de Cristo en ti. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue simple curiosidad ni coincidencia. Fue Dios quien te atrajo, quien te mantuvo, quien te habló entre líneas. Puede que tú hayas venido buscando respuestas, pero Él vino buscando encuentro. Este tiempo no fue información, fue comunión. Ahora es tu turno de responder, no con promesas vacías, sino con una decisión firme. Voy a seguir creciendo. Voy a cuidar mi mente. Voy a dejar que el Espíritu continúe su obra en mí. Escríbelo, dilo en voz alta, haz la oración, porque cuando declaras con tu boca lo que el Espíritu ya sembró en tu interior, el cielo lo confirma. No subestimes el poder de una mente entregada. Todo gran cambio en la historia humana comenzó en la mente de alguien que se negó a rendirse. Pero cuando esa mente pertenece a Dios, su impacto se multiplica más allá de lo visible. Tú no solo estás cambiando tu manera de pensar, estás abriendo un canal para que otros puedan hacerlo también. Tu transformación será una señal viva de lo que Dios puede hacer con una mente dispuesta. Por eso, antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a dejar una huella. En los comentarios, en tu cuaderno, en tu corazón, escribe esta frase: Dios está reescribiendo mi mente y no pienso detenerme. Escríbelo con convicción, porque cada palabra es una semilla espiritual y cuando alguien más la lea, cuando otro creyente cansado la encuentre, sentirá lo mismo que tú sientes ahora, que todavía hay esperanza, que todavía hay proceso, que Dios sigue hablando. Y cuando termines de escribirlo, quédate un momento en silencio, cierra los ojos, respira profundo y deja que el Espíritu te envuelva. No te apures, no apagues esta atmósfera con la prisa del mundo. Permite que la paz que ahora sientes se asiente, que el eco de lo que has recibido se convierta en raíz, porque lo que empezó como un mensaje se convertirá en un compromiso, y lo que hoy recibes no es un cierre, sino un inicio. Desde este momento tu mente dejará de ser un campo de lucha para transformarse en un espacio sagrado donde el Espíritu habita. Mientras el mundo exterior se apresura, tú aprenderás a mantenerte firme. Perseverarás en el silencio, en la fe y en la renovación, porque esa es la marca de quienes han sido tocados de verdad, no de los que se conmueven solo un instante,
sino de los que avanzan hasta que la promesa se cumple. Gracias por haber llegado hasta aquí, por no rendirte, por escuchar y abrir tu interior. No caminaste solo. Dios te condujo, te habló y continuará haciéndolo. Y cuando mires atrás, recordarás este instante no como el final de un mensaje, sino como el nacimiento de una mente renovada, alineada con el cielo, donde la verdad echa raíces y que paso a paso aprende a pensar como Cristo. Saint